Ustedes saben que hay una tradición, si la puedo llamar así, dentro de los presidentes en Estados Unidos, que ellos durante su periodo tienen la libertad, no sé si lo hacen cada diciembre cuando vienen las Navidades y Año Nuevo, de otorgarle el perdón a algunos presos. Cada año lo hacen. Y todos los presidentes lo han hecho. En tiempos de Donald Trump, también él perdonó a muchos. Pero en particular hay un hombre del cual yo le quiero hablar. Y le quiero hablar de él porque lo conocí, porque me senté con él a comer y a tomar un café. Y quería yo saber de él y que escucharlo. Entonces él me contó que desde muy chico anduvo en pandillas y que incluso había embarazado a una muchacha, pero por problemas, diferentes delitos, él fue llevado preso. Eso sucedió cuando su hijo tenía unos meses y le dieron, no recuerdo exactamente si le dieron 30 años o 40 años en la cárcel, pero cuando él tenía entre los, si se aproximaba a llegar a los 20 años, ya él tenía unos 49 años, él entró creo a los 18 o 19 años a la cárcel, 39, perdón, no 49, 39 años, él recibió el perdón de Donald Trump. Pero él entró a la cárcel sin ser creyente. Y en la cárcel él se convirtió al Señor. Y él enviaba cartas constantemente al pastor de la primera iglesia bautista. Y enviaba cartas pidiendo ayuda sobre eso y contando su situación. Este hombre, que precisamente se llama James, él entiende lo que es que a alguien que verdaderamente merece estar en la cárcel le perdonen su delito, simplemente porque este hombre, este presidente, tiene el poder de hacerlo. Y eso tiene mucho que ver con lo que Pablo está diciendo en Romanos. Yo creo, hermanos, que necesitamos, como decía Martín Lutero, que él cada domingo llegaba y predicaba de la justificación a la iglesia, porque durante la semana se les olvidaba lo que era la justificación. La justificación no solamente es un término teológico, la justificación tiene que ver con que Dios declara a aquellos que salva justos. Y al declararlos justos quiere decir que le imputa la deuda de su pecado a su Hijo Jesucristo. Y entonces ese hombre ya no es culpable de su pecado. Pero no solamente eso, sino que también le quita el poder que el pecado tiene sobre alguien que es esclavo del pecado. De tal manera que ese hombre o esa mujer pueden vivir todos los días de su vida peleando en contra del pecado. Ahora, eso es importante porque la iglesia evangélica está llena de gente que cree que es cristiana y que va al cielo. Y no se trata de una crítica, se trata de una advertencia para ustedes que están escuchando. Porque solo ustedes saben, cada uno de nosotros sabe lo que hay en nuestro corazón. Y eso te puede decir si eres o no un cristiano. Entonces nuestro texto, que abarca desde Romanos capítulo 4, versículo 1 al versículo 25, en nuestro texto hay 4 principios que te enseñarán, hermano, que el hombre solamente es declarado justo por medio de la fe. El hombre solamente es declarado justo por medio de la fe. Y nuestro primer punto, y hoy te voy a dar mi bosquejo completo, es cree en su perdón, versículo 1 al 8. El segundo punto es cree en su gracia, versículo 9 al 12. El tercer punto es cree en su promesa, versículo 13 al 22. Y el cuarto punto es cree en su llamado, versículo 23 al 25. Ahora, hoy tú y yo vamos a abarcar solo el primero, porque hay muchas cosas que necesito explicar. Aparte que no sabía yo cómo nos íbamos a ir aquí, ya son las 3:52 y nos queda una hora, pero tenemos que terminar por lo menos 10 minutos antes o 15 para recoger todas las cosas. Así que, mis amados hermanos, entremos de lleno a leer entonces los primeros 3 versículos. Vamos hoy a ver 8 versículos. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham? Es la pregunta de Pablo. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne?
El versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. La justicia de Dios, hermano, en Pablo o en el Evangelio, en Romanos, no llegó a ser una nueva fuerza cuando apareció Jesús. Esto realmente no era nuevo para los judíos. Basta con que usted y yo regresémonos a Génesis capítulo 12, a Génesis capítulo 15, para que usted entienda, y lo vamos a ver, para que usted entienda que ya ahí Dios declara a Moisés justo por haber creído en él. Es decir, cuando usted escucha la expresión Dios lo ha declarado justo, está hablando de que es inocente del pecado. ¿Pero cómo así? Porque usted dice, ¿pero cómo es que soy inocente si yo sigo pecando? Porque hay alguien que pagó por ese pecado. ¿Y cuál es la deuda? La deuda que demanda a Dios por el pecado de la muerte. Toda alma que pecare morirá. Ahora, no es la muerte física solamente, es la muerte eterna, es decir, una separación con Dios. Por eso es importante entender esto. La justicia revelada en el Evangelio no es algo nuevo aquí. Por supuesto, aquí hay una explicación en Romanos, en Gálatas, en los Evangelios. Entendemos con mayor claridad que ese intermediario, ese sustituto, ese siervo que se mira en Isaías 53, el siervo sufriente, era el que pagaría el pecado, el precio de nuestro pecado. Si tú estás sentado aquí con un corazón sano, aunque luchando contra el pecado, entonces tú eres lo que eres por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero si tú estás sentado aquí en contra de la verdad de Dios, odiando, con rencores, con inmoralidades, con deseos de envidias, de celos, de que le vaya mal a tal persona, tú posiblemente debes arrepentirte, porque puede ser que seas cristiano, o posiblemente debes arrepentirte porque no eres creyente. Así que esta es una obra de Dios. En lugar de eso, de que esto sea nuevo, las Escrituras testifican en el Antiguo Testamento de esa justicia de Dios. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. De hecho, los rabinos, hermano, mire esto, qué delicado. Los rabinos, en tiempo de Pablo y en tiempo de Jesús, enseñaban lo siguiente. Ellos enseñaban que Abraham estaba sobrado en méritos por buenas obras y que el excedente estaba disponible para sus descendientes. Es decir, que Abraham había hecho tan buenas obras que por eso era justo, y que todo lo que había hecho él también cubría a todo el pueblo de Israel que vendría de parte de él. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto porque no es lo que la Biblia explica. De hecho, ahí se quita usted. Vaya a Romanos capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el 10 para que usted lo vea bien. 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, escuche esto, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, esto es la autoridad de las Escrituras. Usted no puede decir, no, yo soy bueno. No, no lo es. Usted es bueno a comparación de otros más pecadores. Pero de repente si usted se para a la par de un monje, entonces usted va a decir que malo soy. Así que tenemos que entender esto con esa propiedad. Los rabinos creían esto. Por esta teología rabínica, hermano, Pablo entonces empieza a explicarle, hace esta pregunta: ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Ahora vea esto, porque estamos comenzando en el 4.1, pero vaya al capítulo 3, versículo 31, el último capítulo del versículo 3. Esta respuesta: ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Esta pregunta
surge el versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, dice Pablo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué diremos entonces? Aquí surge una pregunta retórica. Ya usted entiende que una pregunta retórica significa que solo tiene una respuesta o que no tiene respuesta. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué es lo que halló? O sea, plantea Pablo esta pregunta retórica parándose en la suposición rabínica de que Abraham fue justificado porque hacía muchas obras. Más adelante, no hoy, pero en los siguientes puntos veremos las obras que en un cristiano surgen como consecuencia de que ha sido justificado. Porque por supuesto que Pablo no está anulando las obras. Lo que está diciendo es que las obras son el resultado de un hombre que ha sido declarado o una mujer justo. Entonces él plantea esta pregunta retórica parándose en las suposiciones rabínicas. Abraham fue justificado por las obras. Si fuera justificado por las obras, dice el versículo 2, tendría de qué gloriarse. Literalmente el texto dice, Abraham fue justificado por las obras. Perdón, literalmente el texto 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. Y entonces de una vez aclara, pero no para con Dios. Es decir, superó a muchos, pero delante de Dios es igual que todos. Un pecador, Abraham pecó. Y en la Biblia está escrito los pecados de Abraham. Por ejemplo, entregó a su esposa. Pero entregó a su esposa sexualmente a Faraón para evitar que lo mataran. Pero no estamos aquí para juzgar a Abraham, solo estamos tratando de explicar por qué hace esa pregunta y cómo él responde, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. Pero Pablo rotundamente dice, pero no para con Dios, es decir, Abraham nunca lo va a hacer, nunca lo hizo, la discusión está por lo que los rabinos creían. Y esto es importante entenderlo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que Abraham no fue justificado por las obras. Hermano, no se trata de ser bueno, porque bueno, ya se lo leí, no hay ni uno, entiéndalo, usted no es bueno ni yo. Ahora, pero hermano, el Señor nos mira justos. Sí, Dios nos mira justos. Dios es el que dice que somos los redimidos. Dios es el que dice que somos santos. Pero ¿cómo nos sentimos nosotros ante la santidad de Dios? Pecadores. ¿Sí o no? Hermano, pecamos hasta con la mirada. De repente entra alguien aquí, usted no lo conoce, y usted la mira y dice, uy, qué feo, qué fea se vistió. Ya pecó. O simplemente entra alguien y después del servicio, este hermano lo voltea a ver a usted, hermano, y usted lo mira y dice, qué creído este. Me imagino que alguna vez le ha pasado que alguien, desde que lo ve usted en la mente, hace una crítica, no dice nada, va y se sonríe con el hermano, pero por dentro lo está criticando. Es decir, nosotros pecamos de muchas maneras. Luego, el apóstol entonces responde a la pregunta diciendo que no, que Abraham no tiene para con Dios de qué jactarse. ¿Por qué? Porque él también era pecador. Los religiosos pueden aparentar, hermano, que son creyentes. Lo pueden hacer, pero delante de Dios no pueden hacerlo. Porque Dios conoce el corazón suyo y el corazón mío. Hermano, hasta orar es una lucha todos los días. Si usted tiene un par de semanas de no orar, usted tiene un par de semanas de estar en pecado. Si usted tiene unos 3 meses de no orar, usted no solo está en pecado, usted debe empezar a dudar si realmente es creyente. Si usted tiene 1 año de no orar, usted es un muerto. Definitivamente usted es un muerto. Yo sé que le da risa, pero yo no quisiera que le diera risa. Yo quisiera que usted se diera cuenta de que si tiene un año de no orar, usted no anhela estar en comunión con Dios. Ser cristiano no es venir a la iglesia. Porque ser cristiano es una obra poderosa, hermano. Mire, cada vez que Dios habla, sucede algo. Y Dios dijo, Génesis, si usted no me cree, lea Génesis capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 32. 1, solo el versículo 1. 10 veces Dios dijo. Y cuando Dios decía, ¿qué pasaba?
Entonces, cuando Dios agarra a un hombre como Abraham y lo justifica, no es solo una palabra legal, ahora tú eres santo, no, es una obra interna que hace al hombre santo, que no quiere pecar, que no quiere pelear, que no quiere ver nada que lo contamine, que no quiere hacer nada que pueda desagradar a Dios. Pablo quiere demostrar que ni siquiera Abraham, que era el padre de toda la nación, más grande que Moisés, podía jactarse de que sus obras lo habían justificado. Él está tratando de convencer, de enseñar a los judíos cristianos y de convencer a los judíos que escuchaban el evangelio pero no creían eso. Está tratando de hacerlo. No hay hombre que pueda ser justo delante de Dios, hermano, por las obras buenas que pueda hacer. Porque hay hombres que hacen obras buenas. Hay hombres que se despojan de sus millones para dárselo a los huérfanos. Eso está bueno, pero eso no lo hace creyente, no lo hace santo, no lo hace justo. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Hay filántropos, pues los filántropos también lo hacen, no solo los creyentes, los hacen otros, que han dejado todo su dinero, millones, a los huérfanos, a descubrir, a lograr algún antídoto contra el cáncer o para alguna enfermedad. O sea, hay muchas de esas cosas, pero eso no hace a nadie, bueno, porque hay muchas formas de pecado, muchas formas de hacerlo. Y entonces Pablo dice esto, mire que me encanta. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Entonces ahora cita, como lo hace Pablo, cita la mayor autoridad que tenemos los cristianos. Porque, ¿qué dice la Escritura? Aquí está el punto. ¿Qué dice la Escritura? Ok, usted como esposo es cabeza de su hogar, ¿verdad, hermano? Solo dos. ¿Pero por qué es cabeza del hogar? Porque lo dice la Escritura. Ahora, de eso a saber qué significa, pues para decirle algo y no se vaya sin nada, quiere decir que usted y yo como cabeza debemos de ser modelar en la casa. Así que si usted ha dicho yo no soy modelo, ahora sabe que sí es modelo. Claro, tal vez su figura no es la modelo, pero su conducta se debe modelar. ¿Qué dice la Escritura? Así que él cita esto y acompáñeme entonces a Génesis. Está citando algo que dice en Génesis capítulo 15. Vaya conmigo a Génesis. Yo quiero hacer despacio esto, hermano, porque yo quiero que usted entienda lo que está pasando aquí. Quiero que salgamos nosotros, cuando salgamos de Romanos, que usted esté totalmente, hermano, imbuido en esto. Génesis, capítulo 15. 15 le dije, ¿verdad? Y Génesis, déjeme corroborar, capítulo 15, mire lo que dice, versículo 6. Y Abraham creyó al Señor. ¿Y qué? Y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor, que te acerqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Pero ¿qué está diciendo entonces Pablo? Que desde aquí, el capítulo 15, ya había Dios justificado al primer creyente, por decirlo de alguna manera. Que era Abraham. Así que, y Abraham cuando, fíjese que yo le dije a Abraham, pero es Abraham. O sea que ni siquiera era judío. ¿Ahí qué era? Gentil. Entonces, ¿la justificación viene de los judíos? No. Abraham llega a ser padre de los gentiles y padre de los judíos. Es decir, el iniciador de todo eso. Por eso él es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque creyó a Dios. Y al creerle a Dios, le creyó porque esto era parte, esto es un don también de Dios que lo vamos a ver más adelante. Y le fue contado por justicia. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que la fe de Abraham, amados hermanos, y vamos a ver esa palabra, porque es una palabra contable, le fue contada por justicia. Pablo está enseñando que la fe verdadera en Cristo Jesús lleva al hombre a ser justo. Eso implica vivir
conforme a ello. No que seamos perfectos. Le fue contado por justicia. Déjenme que me detenga un poquito en la palabra contado. La palabra griega, de donde sale esta traducción, y no lo voy a mencionar la palabra, significa acreditar, es decir, dar ese crédito. Era un término usado en tiempos de Pablo para los que llevaban contabilidad. Era usado en los documentos, y eso es importante, mercantiles antiguos, para acreditar el pago de una cuenta a alguien. Es decir, esta deuda está pagada. Y aquí está el documento. Entonces, cuando la Biblia dice, y que dio Abraham a Dios, y le fue contado, es decir, Dios le acreditó una cuenta a Abraham y a todos los creyentes, que solo Dios lo puede hacer. ¿Y cuál es? Que usted ya no es culpable de pecado. Pero si eso fuera así de sencillo, hermano, viva como quiera. Pero es que eso no es así. Porque Abraham sí hizo obras. Pero esas obras no fueron las que contaron su justicia, sino que hizo esas obras porque él era justo. Más adelante vamos a ver a un justo que también pecó. Pero todavía falta un poquito. Por eso, acompáñeme a Gálatas, por favor. Yo le leí Gálatas y tal vez usted no le puso mucha atención como le va a poner ahora. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Perdonen que me tarde un poquito, pero esta luz me parece la luz de la gran tribulación. Es como cuando el sol a uno lo encandila, ¿verdad? Yo sé que para las cámaras, prefiero salir en la cámara negrito, pero me encandila mucho. El Gálatas capítulo 3, ¿lo tiene? Versículo 5 al 7, mire lo que dice. Por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles. Escuche eso. La Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles. O sea que el tema de la justificación no comenzó con Pablo, sino que estaba revelada en las Escrituras. Las Escrituras previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Esto está en Génesis 12. ¿Se da cuenta? Qué hermoso. Sé que no era algo nuevo, pero sí es importante entenderlo, hermano, muy importante. ¿Sabe por qué? Porque de por medio, ¿qué está en este tema que hay de por medio? ¿Qué está en juego en este tema? Véame aquí a la pregunta que le hago. ¿Qué está en juego en este tema? ¿Sabe qué está en juego? ¿El camino al infierno o el camino al cielo? ¿El camino ancho o el camino estrecho? ¿La vida o la muerte? ¿La maldición o la bendición? ¿Cuál quiere usted de todas estas que le dije? Me imagino que la vida, me imagino que la bendición, me imagino que el cielo, ¿sí o no? Entonces, examine su corazón con las Escrituras. ¿Qué hay en usted? ¿Se comporta como cristiano? Gloria a Dios. ¿Es parte de la iglesia? ¿Está sometido a la iglesia? ¿Está sometido a la iglesia? Está sometido a Cristo, porque es la cabeza de la iglesia. ¿Está sometido a la iglesia? Está sometido a la palabra. Por eso el esposo es cabeza del hogar, sometido a la palabra. Si no está sometido a la palabra, no puede ser cabeza. Pero la esposa lo sigue respetando como cabeza, porque esa es su tarea, sabiendo que no todo lo que le diga es correcto. Así que Romanos 4, ¿qué está haciendo? Romanos 4 muestra que a la humanidad caída, que siempre la humanidad caída solo tiene un camino para ser salva, y ese es el camino de la fe. Es decir, de creer en el Señor Jesucristo, que es lo que leímos en Génesis capítulo número 15, versículos 5 al 6. Y ese camino de la fe lleva al hombre al arrepentimiento, y ese arrepentimiento lleva al hombre hacia Dios.
Ese arrepentimiento tiene que ver con la luz y no con las tinieblas. Es en muchas maneras esto, hermano. El nuevo pacto, el evangelio que se profetizó en Jeremías 31. Por eso le dije yo que solo me iba a detener en un punto, porque necesito explicarle esto bien, que se le quede, hermano, si está apuntando mucho mejor. Jeremías 31, 31. Acompáñeme a Jeremías 31, 31. Usted lo ha leído, yo sé que usted conoce este texto hasta de memoria, lo podía repetir. ¿Lo tienen? Vienen días, 31 al 34, 31, 31 al 34, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, es el Evangelio, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Escuche, Israel, después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 1034. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad, eso se llama justificación, y no recordaré su pecado. ¿Qué es lo que van a enseñar? ¿Qué es lo que no tienen necesidad de aprender? Conocer al Señor, lo dice la Escritura. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el que ha sido redimido conoce al Señor. Es un encuentro personal con el Señor. El nuevo nacimiento es una obra poderosa. Es el gran milagro del cielo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Eclesiastés 36, no lo voy a leer, habla también de eso. Son dos porciones bíblicas, amados hermanos, que nos enseñan la justicia, que la justicia es solo por fe. El impío llega al Señor por medio de la fe, pero llegar al Señor por medio de la fe es justificado, es declarado inocente, y al mismo tiempo esa justificación tiene que ver con santificación, es decir, es quitado del hombre la esclavitud, el pecado deja de reinar en el creyente. Ahora bien, dice Pablo en el versículo 5, estábamos en el 3, estábamos en el versículo 3, ¿verdad? Y luego avanzamos al versículo 4, se lo leo yo para estar con ustedes en esto. Versículo 4 de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, es lo que dice. Vamos a echarle siempre la culpa a la luz. Versículo 4 dice, ahora bien, el que trabaja, el salario no le cuenta como favor, ya se lo expliqué, sino que como deuda. Pero el que no trabaja, escuche el 5, pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, el que trabaja se ha ganado ese salario. Así que eso no puede ser contado como una obra de gracia. Pero el que no trabaja y se le da ese regalo, esto sí es gracia. Entonces, para ser justo no se trabaja, hermano. Solo se cree. Ahora, después de haber creído, después de haber sido justificado, sí tiene que trabajar cuidando su salvación, su santidad. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Porque esto puede dar lugar a dudas. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta a favor, sino como deuda, el 4. Más el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta como justicia. Por eso, de nuevo, el 4 ya se lo expliqué un poco, el 5 un poco más para que lo entienda. Ahora el apóstol habla en ese versículo de los culpables. Los culpables, pecadores, impíos, es decir, todos los hombres.
para no hacer tanto alarde en esto. Dios justifica al culpable y lo declara inocente por medio de la fe. ¿Qué significa eso? Yo necesito explicarle qué significa eso. Y he llegado posiblemente al texto que más me gusta para explicar eso. Solo antes le voy a recordar Génesis 1:3. Dijo Dios. Y cuando se habla de la Biblia, como ahorita, ¿qué estamos leyendo? Lo que Dios ha dicho. ¿Esto lo dijo Pablo o lo dijo Dios? ¿Lo dijo Pablo? Porque se lo dijo Dios. O sea que la Biblia tiene dos autores, el autor humano que Dios escogió y el autor humano que Dios inspiró, pero el que habló fue Dios. En otras palabras, Pablo era el secretario de Dios, escribiendo cada palabra que Dios le había dado. Y Romanos, acompáñenme a Romanos ahí 6:1, que en otro momento lo vamos a tocar, pero ahorita solo déjeme que le lea algunas cosas. Pablo tiene este estilo de estar haciendo esas preguntas retóricas. 6:1 lo tiene. ¿Qué diremos entonces? Ya le empieza a parecer similar mucho esa pregunta, ¿verdad? Ya va a regañar usted a Pablo. ¿Qué diríamos entonces? ¿Continuamos en pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál sería la respuesta? De ningún modo. Si usted es un justo, no quiere seguir pecando. ¿Por qué? Porque los creyentes pecan, hermano. Sí. ¿Y qué pasa cuando los creyentes pecamos? ¿Qué es lo que pasa? Interrumpimos la comunión con Dios. Entonces, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué está diciendo Pablo? Que un creyente no puede vivir en pecado. Va a pecar, pero no puede vivir en pecado. Me encanta esto que ustedes están leyendo en el libro de Salmos, creo que se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama el libro, Salmos? Salvo sin lugar a dudas. Me encanta eso que dice John MacArthur. Que el presente es nuestra seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque si usted en su presente está luchando contra el pecado, usted está seguro de que es salvo. Pero pecó y nadie lo vio y aquí está sentado y dice usted, bueno, vaya que no se dio cuenta mi esposa. Wow, su presente es terrible. Terriblemente horrible. Sigamos leyendo. El 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Escuche esto. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, una nueva vida. Eso es ser justificado. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la esperanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué cree que hay tanta humillación hacia nosotros, tanta crítica, tanto dolor? Porque están matando, ¿qué? Nuestro cuerpo de pecado. Hermano, el matrimonio casi es una crucifixión, en el sentido de que muchas veces le toca a usted estar causando el dolor a su esposa injustamente, pero la esposa sabe, debe entender que Dios la está moldeando, o viceversa. Terminemos hasta el 11, el 7. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. El que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Así dice su Biblia? Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Igual el pecado no tiene dominio sobre un creyente. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para siempre. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Un justificado es alguien que está muerto al pecado. ¿Va a pecar? Sí. Sí. Pero no va a practicar el pecado. Ok. Esto
Esto nos lleva, hermano, obviamente, esto nos lleva a meditar, a saber. Y llegamos a los últimos 3 versículos, que son una ilustración de un hombre justo que pecó. Y que su pecado interrumpió su comunión con Dios. Interrumpió su comunión con el oficio que le habían dado por un tiempo. Y que ni siquiera quería confesar su pecado porque su corazón se había endurecido. Lea conmigo el versículo 6, 7 y 8. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Estoy en Romanos 4, 6, 7 y 8. Comienzo, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Escuche esto. Y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ahora Pablo, citando las Escrituras, porque Pablo eso hacía, hace referencia a algo que acompáñeme al Salmo 32. Él se está citando el Salmo 32. Pero el Salmo 32 necesita entenderse. Lo vamos a leer y le voy a explicar un poco el contexto histórico para que comprenda qué está pasando ahí. Salmo 32. Cuando lo tenga, por favor, me avisa. Ok. Salmo 32, 1. ¿Yo le dije 132 o 32? 32. Okay. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿De qué está hablando David? Está hablando de ser perdonado, de ser justificado. Cuando Dios justifica a alguien porque ha creído en él, le perdona sus pecados y ya no lo culpa de pecado. ¿Pero por qué está diciendo David eso? Porque David había sido perdonado ¿de qué? David se metió con Betsabé y Betsabé era esposa de un soldado del ejército de David llamado Urías. Y cuando David se entera de que Betsabé está embarazada, manda matar a Urías. Así que David no solo comete pecado adulterio, sino que comete homicidio. Y un periodo, primero David presenta lo que él ahora era, pero luego presenta lo que le pasó después de su pecado. Acompáñenme al 3, capítulo 3. Mientras caí en mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¿Qué está diciendo David, hermano, en el 3 y el 4? ¿Sabe qué estaba diciendo? Que él es un hijo de Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios y pecas, la mano de Dios estará sobre ti y eso es misericordia. Porque Dios al que ama corrige y al que toma como hijo disciplina. Si tú pecas y no te pasa nada, ¿qué está pasando? Que no eres nada, que no eres hijo de Dios. ¿Todavía estás aquí? Te veo muy atento. Ahora, si sigues leyendo, dice el 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Había restaurado, este creyente había restaurado su comunión con Dios. Hermano, ven un momento aquí. Hay 2 clases de personas en el mundo. Los que se dicen cristianos y nunca han nacido de nuevo. Y los que se dicen creyentes y se descuidan y pecan y pierden la comunión con Dios. Por eso David dice esto en el 6. Por eso que todo santo ore a ti en tiempo en que pueda ser hallado. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo, mientras tú estés en comunión con Dios, también clama para que Dios te guarde. Mantente en su presencia, en comunión con Dios. Nosotros necesitamos orar, hermano.
¿Tú has visto en el espejo de la palabra que eres algo feíto? ¿Sí lo has visto? Estoy tratando de ser amable. Digámoslo más claro. ¿Te has visto en la palabra qué tan feo eres? Y creo que sí, algunos decimos amén y los otros ni siquiera hablan, pero sé que saben que hay algo feo. ¿Por qué? Porque todavía no somos perfectos. Un día seremos completamente glorificados. Pero mientras tanto, hermano, debemos luchar constantemente contra el pecado. Así que Pablo utiliza a David como una ilustración, como también David, versículo 6, habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Esta es una bendición. El salmista es muy claro en lo que dice, ya que enseña que la bendición viene sobre el pecador a quien solamente Dios por su gracia atribuye esta bendición. ¿Qué bendición? Lo justifica, es decir, lo perdona. Hermano, qué rico es ser perdonado. Pero es más exquisito vivir en santidad. Las obras no son el medio, hermano, por el cual Dios declara al hombre pecador. Pero hermano, yo oro todos los días, yo leo la palabra, y puede ser que sea cierto, yo leo la palabra, yo sirvo, hermano, yo predico, yo canto, yo esto, yo aquello. Ok, y todo eso también lo hace un religioso. Pero aquí estamos hablando de algo más serio, de aquello que divide el cielo y el infierno. Hermano, la vida pasa muy rápido. Y el hermano me decía lo mismo. En cualquier momento se va a la presencia del Señor. Pero de repente, algunos de los que estamos aquí morimos antes que ellos. Porque eso no se trata de estar enfermos, se trata de Dios. Ahora la pregunta es, hermano, si mueres esta noche, ¿dónde abres tus ojos? No, esta noche no la vas a abrir si mueres. Pero como ya no vas a sentir el tiempo, ¿dónde vas a abrir tus ojos? ¿En el infierno o en el cielo? Y creciste según una iglesia bíblica. Ya veo que hoy se ha vuelto una moda las iglesias bíblicas y lo primero que hay que decirles es hay que enseñarle a la gente que está en una iglesia bíblica que deben de ser creyentes bíblicos. Eso significa que viven conforme a lo que las escrituras dicen. Pero sí, un creyente bíblico es no solamente el pastor debe exponer bíblicamente o expositivamente la escritura, sino también los oyentes deben aprender a cómo escuchar bíblicamente. Me contaba Ronaldo, ustedes lo conocen, que se congrega en esta iglesia, que él habló con uno de los ancianos de esa iglesia y le dijo, mira hermano, hermano Víctor, le está pasando esto en la iglesia donde está, y le empezaron a hacer preguntas, porque le dijo, no puedes presentar eso a los ancianos, y le empezaron a hacer preguntas, mira, y él como predica positivamente, quién es, de dónde es, etcétera, etcétera. Y la gente pregunta eso porque tienen razón. Hay decenas de púlpitos de gente que dicen que están predicando la palabra. Pero hay miles de creyentes que dicen ser creyentes bíblicos. Así que esta es la bendición. Pablo lo dice, como también David habló de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¡Qué bendición, hermano! Que seas declarado inocente. Si muchos de los que están aquí son cristianos, tú has sido declarado inocente, pero es porque crees en Él. Y ese evangelio debes predicarlo. Ahora bien, el siguiente versículo, el 7, dice, bienaventurados, por segunda vez, aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Entonces, ahora David está explicando que la justicia de Dios, que Dios te declara justo, es también sinónimo de que Dios te perdona. ¿Entiendes el término perdonar? Si lo entiendes, qué bueno. Y si no, yo te lo voy a explicar. Y si lo entiendes, tú hicieron entenderlo, nada te estorba que te explique. Que perdonar significa que tú ya no anhelas seguir cometiendo ese pecado. Es decir,
Si tu pecado es un ejemplo, si tu pecado es el chisme, y Dios te justifica, te va a limpiar del chisme. Y ya no vas a querer seguir andando chismes. Pero si tú dices que eres un justo, pero tus amigas son el grupo más chismoso de la colonia, no, hermanos, es que lo estoy evangelizando. La Biblia, ¿qué te dice de los chismosos? Que no nos juntemos con los chismosos. Entonces, el bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Dios perdona, y perdona significa borrar. Eso significa que tú ya no quieres pecar. Claro, seguiremos pecando, porque en nuestra memoria y en los miembros de nuestra carne todavía no hemos sido quitados, no nos han quitado esa carne. Y por último dice, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Eso quiere decir que no hay juicio para los que Dios ha sido justificado. ¿Por qué? Porque el juicio cayó, la ira de Dios cayó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Esto es la justicia de Dios. No es una justicia que Dios se declaró justo sin tener un fundamento atrás. ¿Cuál es el contexto de que Dios declara? Si Dios se declara justo, hermano, sin la paga del pecado, ¿qué está haciendo Dios? Dejaría de ser justo. Porque como un Dios justo, el único Dios justo, Él no se convertiría en injusto. Porque Él mismo ha dicho que toda alma que pecare morirá. Así que para pagar esa deuda, Dios Padre y Dios Hijo, en la eternidad pasada, decidieron que el Hijo pagaría esa deuda del pecado. Así que tu salvación es gratis para ti y para mí. Pero el costo de la salvación es la muerte del Hijo. El costo para el Padre fue dar a su Hijo. Y el costo para el Hijo fue morir en la cruz. Y la obra de la salvación, de la justificación, es que tú llegas a ser una nueva creación. ¿Me estoy explicando? La justicia de Dios, hermanos, y estoy empezando a terminar, mis amados hermanos, tiene que ver con la obra gloriosa del Señor. Es decir, cuando Dios habla, suceden cosas maravillosas. ¿Sabes cuáles? ¿A qué me refiero? Tú dejas de ser un muerto espiritual y te conviertes en un vivo que ama las cosas que están arriba, que tiene hambre. ¿De qué? De la palabra. Los que son padres y los que somos abuelos de niños chiquitos, los niños gritan cuando tienen hambre. Empiezan con ¡ah! Pero una desesperación como al minuto. ¡Ah! ¿Sabes por qué? Porque en su cuerpo físico, esas neuronas dentro del cerebro tienen un mecanismo de defensa que hacen que el niño, el bebé, grite. Dios en su sabiduría, por la leche, desesperada por tomar leche. Es parte de la naturaleza de ese niño. Y obviamente el padre, aunque esté profundamente dormido, con un grito de esos, se levanta. Ahorita, bueno, no solo es en la noche, puede ser en el día. Ahorita que anduvimos en España, después que nos fuimos a Suiza, y estaban las gemelas en un cuarto cerca de nosotros, y yo las oía gritar. Yo quería irlas a ver. Yo un día oí gritar y me bajé, porque cabal me bajé como a las 6:30 de la mañana, iba a leer la Biblia y las oía gritar, y ¿será que voy a ver? Y después me tengo que estar solitas. Y le digo a mi hija, avísame, yo voy. Y les doy aunque sea agua caliente, pero lo que le quiero decir es, ese grito, hermano, nos ilustra la necesidad, que es lo que Pablo dice: desead como niños recién nacidos la leche adulterada. Entonces esa obra de ser justificado es que tú anhelas esta palabra, la anhelas, y no puedes vivir sin ella.
Esto es un hombre justificado. Ese justificado tiene que ver con el perdón, hermano. Por eso el salmista dice esto. Pero al mismo tiempo, ese justificado es haber sido libertado del poder del pecado. Nosotros, amados hermanos, hemos aprendido en este primer punto, hemos aprendido que debemos de creer en su perdón. Porque, por lo que el salmista dice, por lo que Pablo hace. Porque Abraham creyó a Dios. Ahora hay que pensar en lo que Pablo desarrolla y en qué creyó. Por eso yo te dije al principio que eran 4 puntos. Cree en su perdón, cree en su gracia, cree en su promesa y cree en su llamado. Pero nos hemos quedado solamente en creer en su perdón. Pero creer a Dios significa que Él te justifica. Y ese creer va a traer sobre ti un hombre renovado, un hombre perdonado. Un hombre perdonado es un hombre que ya no anhela pecar, pero va a seguir pecando porque, como lo explica Pablo, tiene un cuerpo de bajeza. Por ejemplo, ¿cómo haces para quitarte los malos recuerdos? Imagínate, hermano, tú estás escuchando, vas en el carro y estás escuchando, o estás en la tele, sentado viendo un programa sano, de repente, partido de fútbol, y en eso pasa un anuncio y aparece invitándote a un concierto de un imitador de Juan Gabriel, y aparece querida, cantando querida. Y tú en ese momento te traslada esa canción a tu primera novia que le dedicaste querida. Y eres un hombre casado. Y tu esposa a la par. Y tú te quedas ido pensando en esa novia. La amé profundamente. ¿Qué dijiste de tu esposa? Entonces te reaccionas. ¿Pecaste? O tal vez no, pero estuviste a punto de pecar. Pero ¿de dónde salió ese pecado? ¿De tu memoria? ¿Me explico? Por eso es tan importante entender, hermano, incluso no se ponga el sol sobre vuestra ira. Te enojas. Y ese enojo sigue 1 día, 2 días, 3 días. Vas a caer en pecado. Aprendimos esto, tienes que entender que ser justo es también entender que fuiste perdonado. Y eso implica que has sido liberado del poder, has sido liberado de la culpa del pecado y has sido liberado del poder del pecado. Así que puedes vencer el pecado. ¿Cómo? Con oración. ¿Cómo? Leyendo la palabra. ¿Cómo? Memorizando la palabra. ¿Cómo? Meditando en la palabra. ¿Cómo? Confesando. Rindiéndole cuentas a un hermano. Ni siquiera tienes que llegar al pecado. Y si llegas también, pero tú puedes escoger un hermano que no sea chismoso. Y una hermana que no sea chismosa. Decirle, hermana, yo vengo a rendirle cuentas. Y tu hermana no tienes que decirle mucho, si solo escucharla, vamos a orar por ti. ¿Y cuál es esa rendición de cuentas? Bueno, hermana, anoche traté de ahogar a mi esposo con la almohada cuando estaba dormido. ¿Y he sido cuenta? No, solo me vino el deseo de hacerlo. Bueno, ahí hay que confesar. ¿Qué pasó? Hermano, en mi trabajo siempre dejan dinero ahí y me dan ganas de gastarlo y tomarlo. Trato de buscar ejemplos que de repente a nadie se le ocurren, pero lo que trato de decirte es que es importante guardarse, hermano. Porque esa es la vida de un justo. Luchar todos los días contra el pecado. Y si eres un perdonado, vas a tocar perdón. Finalizo. Entiende, mi amado hermano, que solamente puede ser justo a través de la fe. Y Abraham fue crucificado porque ¿qué hizo? Le creyó a Dios. No es obra tuya, es obra de Dios. Ponte de pie, vamos a orar.